Pocas personas saben que los padres de Bowers and Wilkins, los señores John Bowers and Roy Wilkins, se conocieron trabajando codo a codo con el mismísimo James Bond, al servicio del menos secreto de todos los servicios secretos del mundo, el MI6 para la reina. Y es que tanto John Bowers como Roy Wilkins, durante la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de sus conocimientos en el campo de la radio, prestaron servicios para el MI6, para el servicio secreto, en concreto dando cobertura a los agentes del servicio secreto, valga la redundancia, así como también para la resistencia. Así que era cuestión de tiempo que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia del conocimiento adquirido y de la gran afición que tenían además a la música, fundamentalmente la música clásica, decidiesen abrir una pequeña tiendecita en la localidad de Worthing, que luego se convertiría en la sede básica de Bowers and Wilkins, en la que inicialmente vendían componentes de alta fidelidad, y estamos hablando de la época de la gran expansión de la alta fidelidad, que fundamentalmente tuvo dos ejes, el eje americano y el eje alemán, aunque también los ingleses hicieron mucho y muchísimo, sobre todo en el campo de la grabación, por el mundo de la alta fidelidad. Y efectivamente ahí es donde estuvieron, entre otros, Bowers and Wilkins, inicialmente, como dije, vendiendo aparatos. Vendían y mejoraban aparatos. Y aquí era la sed de mejora insaciable de John Bowers lo que hizo fundamentalmente que la marca siempre tuviese un especial empeño en mejorar aquello que vendían, en tunearlo. Sin embargo, en la empresa, además de la venta de componentes y alquiler de componentes de alta fidelidad y de televisión, también se hacían reparaciones. Y aquí es donde entra el tercer elemento de la ecuación, del que menos se ha hablado, pero que es uno de los principales artífices de la marca, el señor Peter Hayward. Quizás sea el hecho de que se trató de confundir la denominación de la marca con otra conocida marca de tabaco, cuyas siglas eran B y H, lo que llevó a que con el tiempo ya se quedasen las siglas BW, Bowers and Wilkins. Pero lo cierto es que hubo un tercer componente que fue el señor Peter Hayward, que era el que se encargaba en los inicios, de los albores, de la reparación de los equipos electrónicos que les dejaban, porque también se dedicaban al campo de la reparación, y especialmente de los sistemas de megafonía, los sistemas públicos o de Public Address, también conocidos como PA, como se dijo, el señor Peter Hayward, el que colaboró también fundamentalmente en el desarrollo de la marca. Uno de los primeros momentos épicos, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo de la marca se produce, además de una forma un tanto anecdótica. Aquí, digamos que se confunde la leyenda con la realidad en la noche de los tiempos, y es que no es para menos. En 1966, una ex cantante de ópera local, de la localidad de Worthing, tiene a bien dejarle en su testamento al señor John Bowers la nada desdeñable suma de plata o plomo de 10.000 libras. Paren las máquinas. Estáis pensando, con 10.000 libras no me da ni para comprarme actualmente unas Bowers 802. Un momento. Es que estamos hablando de 10.000 libras del año 1966, que traducido vendría a representar tanto como aprox 250.000 eurillos. Entonces, claro, pensad que una pequeña compañía que hasta la fecha estaba integrada por 3 miembros, Bowers, Wilkins and Hayward, y que se dedican básicamente a vender y a alquilar componentes de alta fidelidad, también la reparación, decide invertir esa cantidad ostentosa de dinero, escandalosa, en desarrollar sus propios productos, sus propios altavoces. Y es en este momento cuando se toman decisiones importantes, como siempre en un garaje. Dicen, bueno, a partir de ahora Wilkins se va a dedicar al apartado comercial, al mercantil, propiamente dicho, mientras que Bowers y Hayward se van a dedicar al desarrollo de altavoces propios. Y así, ahora sí, bastantes años después, desde 1946 a 1966, es cuando por fin Bowers and Wilkins dice, vamos a fabricar nuestros propios altavoces. ¿Y cómo los vamos a hacer?, se preguntan Bowers and Hayward. Pues muy fácil, tenían el ejemplo cercano del fabricante de coches británico Lotus, Colin Chapman, pues buscando fundamentalmente la ligereza y la simplicidad. Es decir,
vamos a simplificar y después vamos a buscar la mayor ligereza que sea posible. Y dijo Bowers, pues vamos a intentar que el altavoz no añada, sino que sea lo menos intromisivo posible. Y a su vez, como grandes aficionados a la música clásica, vamos a intentar fundamentalmente reproducir el piano, que quizás sea el elemento por excelencia, el instrumento por excelencia que más se aprecia en cuanto a la pureza tímbrica a la hora de la reproducción de la música enlatada, de la música de la alta fidelidad, de la música que escuchamos a nivel doméstico, vamos a intentar que se reproduzca con la mayor fidelidad posible. ¿Pero cómo? En monitores domésticos, en nuestros propios altavoces. Ocurre, sin embargo, que en un principio el primer altavoz de Bowers & Wilkins, que se comercializa con tal nombre, no es propiamente un altavoz que tenga los transductores realizados dentro de casa. El primer modelo en concreto es el conocido como P1, un altavoz de suelo en el que quizás lo que más ha destacado con el tiempo la marca ha sido el hecho de que todo lo que se obtuvo con la venta del P1 se dedicó a investigación y desarrollo, sobre todo a la adquisición de sistemas de medición. Bowers desde un principio confió mucho en el fabricante, y ahora me vais a perdonar si lo pronuncio porque con toda certeza lo voy a pronunciar mal, Brüel & Jahr. Con ese nombre imposible entenderéis que no lo haya hecho bien. Y además también desde un principio con soluciones novedosas, con soluciones arriesgadas, con soluciones que iban más allá de lo conocido. Y es que con la siguiente variante del P1, que como no podía ser de otra forma se llamó P2, lo que pretendió hacer fue un Twitter que tenía por finalidad o que estaba pensado fundamentalmente para mover las partículas del aire ionizándolo a alta temperatura y conseguir frecuencias de hasta 50 kHz. Lo que pasa que el propio Bowers llegó a admitir posteriormente que el diseño no estaba bien y que terminaba produciendo interferencias en las pantallas de televisión, lo cual le cerraba la venta en los estudios de televisión. Algo en lo que siempre tuvieron las miras muy claras, muy puestas los señores Bowers & Wilkins. Decían, nosotros tenemos que hacer altavoces que sobre todo sean utilizados en sets de televisión y de radio y en estudios de grabación. Ahí está nuestro futuro, sin perjuicio también de que se vendan a nivel doméstico. El siguiente altavoz fue el que se conoció con el prefijo DM, que obedece al nombre Domestic Monitor, lo cual es toda una declaración de intenciones, pero que seguía utilizando drivers que se compraban a terceros y era algo que no satisfacía a John Bowers. Entonces, John Bowers hizo lo que le parecía lógico. Acudió a EMI y contrató ni más ni menos que a Dennis Ward, que era el responsable técnico de la fabricación de unidades de drivers para la compañía, los que habían estado utilizando los estudios, para que desarrollase los propios drivers de los altavoces Bowers & Wilkins. Y así es entonces como surge el primer Bowers & Wilkins que tiene altavoces, drivers, transductores que son desarrollados, construidos y fabricados íntegramente dentro de Bowers & Wilkins. El icono, uno de los Holy Grail, el DM70. El DM70 ya es toda una declaración de intenciones, aunque se aparta muchísimo de lo que son la concepción de los Bowers & Wilkins que conocemos, sobre todo en la unidad superior, la unidad de agudos y de medios, porque utiliza un panel electrostático que lo hacía el propio John Bowers. Pero sí que es verdad que podemos ver dos módulos separados, que es algo que se ha mantenido luego posteriormente constante en la marca, desde los modelos 801 y siguientes, y ese gran cajón para la unidad de graves en la parte inferior. Y es que efectivamente, si dejamos aparte el hecho de que el panel electrostático superior efectivamente luego ha sido abandonado por la marca, en esencia sí que vemos cómo se utiliza ese mismo esquema. El cabezal Nautilus que veremos posteriormente con el tiempo y por otra parte ese gran cajón de graves tipo lavadora para la unidad de graves. Y así efectivamente yo creo que es el ADN de Bowers & Wilkins surge con este modelo, con el DM70. Y triunfó. Vaya que se triunfó el DM70. El DM70 se vendió mucho y se vendió sobre todo en los estudios de grabación. Y ahí es donde ya surge esa simbiosis entre Bowers & Wilkins y los grandes estudios de grabación. EMI, los estudios Abbey Road, entre otros. Y a partir de ahí, lo que siempre hizo John Bowers, mejorar el producto. Dice, lo que estamos ganando lo vamos a invertir en desarrollar el producto. Vamos a ir todavía más allá. Vamos a ir empujando los límites hacia la siguiente evolución. Y el siguiente viene de la mano de Kenneth Grange, que sería el siguiente hombre que se une al equipo, al que se le dicen vamos a mejorar lo que tenemos. Y surge también con el acrónimo DM, el modelo 6, el DM6. Aunque este
cariñosamente y por razones obvias, cuando veáis la fotografía lo vais a entender, se le conoció con el nombre de pingüino embarazado. Y en el pingüino embarazado vemos lo que sería todas las señas características de Bowers and Wilkins, que lo hemos visto luego hasta la saciedad. Ese tejido de fibras entrelazadas, en este caso era fibra aramida o aramide, que es para la unidad de medios. Y sí, ya en aquel entonces también se decía que se utilizaba en automoción, en vehículos de competición y también para parar balas. Algo que se ha mantenido también muy permanente en la mercadotecnia de la marca. Y así, como el que no quiere la cosa, la empresa de los dos espías que habían trabajado codo a codo con James Bond y su Aston Martin DB5, a finales de los años 70 se encuentran vendiendo prácticamente tanto como el 80-85% de su producción al extranjero y reciben premios y galardones y reconocimiento, y entonces llega lo que se convierte también en otro de los grandes mitos, no solamente ya de la marca, sino de la historia del audio, la 801. Realmente la 801 tiene tanta trascendencia en el mundo del audio, es una pieza tan icónica que sería injusto pasar por encima de ella, aunque por otra parte implicaría tanto tiempo que excedería con creces de la finalidad de este vídeo. Pero sí que habría que hacer referencia al hecho de que, bueno, con aquella inversión económica de aquella cantidad recibida en testamento por John Bowers, al final habían conseguido crear monitores que se introdujeron dentro de Decca, Deutsche Grammophon, Abbey Road. Y es que la 801 ya nació inicialmente con el propósito de convertirse en un monitor profesional de referencia para estudios de grabación. Y quizás esto sea lo que más define el comportamiento, la naturaleza, características, no solamente de la 801, sino de la posterior Nautilus 801. En concreto, es en 1979, muchos años después, cuando se introduce el primer modelo 801, al que siguieron distintas variantes. El FS, que ya lleva mejoras en la zona media y alta, en concreto dentro de los controles. Y es que si algo ha caracterizado a la 801, y como anteriormente dije, no quiero que esto sea un vídeo exclusivo sobre la 801, ha sido por la permanente simplicidad que se ha ido buscando en su diseño. Y es que en un primer momento la 801 era mucho más elaborada y contenía muchos más elementos que posteriormente fueron siendo eliminados de la ecuación a medida que en Bowers and Wilkins se dieron cuenta de que eran intromisivos o que de alguna forma habían sido innecesarios. Y es que, como dije anteriormente, Bowers se preocupó mucho de que la 801 fuese sobre todo un monitor de estudio y por tanto estaba construida para reunir los requerimientos técnicos específicos que le imponían algunos estudios en niveles de presión sonora, de rango de frecuencia y sobre todo en términos de fiabilidad. Y eso obligó en los primeros modelos de 801 a introducir sistemas de control o sistemas que daban una luz de aviso de error cuando se producía alguna sobrecarga, que tenía por finalidad evitar que se produjera la rotura de los drivers, y posteriormente fueron siendo eliminados a medida que se fueron dando cuenta de que realmente no eran necesarios, porque las 801 aguantaban mucha más tralla de lo que se pensaba y no eran necesarios tantos sistemas de protección. Para la 801 siguieron el camino que habían seguido inicialmente con los modelos anteriormente descritos, especialmente el DM70, es decir, una unidad, en este caso no electrostática obviamente, pero sí una unidad separada para alojar tanto el cono de medios como el tweeter. Ojo, que hay quien dice que realmente la idea de ese cabezal separado, esa unidad, había sido copiada de otro de los grandes, Kef, en el modelo R105. Aunque esto también es un poco pura especulación, porque Bowers and Wilkins ya habíamos visto en el modelo DM70 ya utilizaba esa unidad electroestática separada, y también poco antes en el modelo DM6 había utilizado una unidad separada para el tweeter. Con lo cual, aquí digamos que la especulación junto con la maledicencia va un poco de la mano, porque también se podría discutir que realmente había sido Bowers el creador o el padre de estos módulos separados para las unidades de agudos y de medios. En el primer modelo de 801, Bowers puso especial empeño en reforzar la estructura interna de la unidad de graves, del bajo, que eran 12 pulgadas a todo esto, y se utilizó además un sistema cerrado. Esta sería una de las principales variaciones que luego iría introduciendo Bowers en el modelo 801, porque las siguientes series, en la serie Matrix 2, si no me fallara la memoria, ya se abandonó el sistema cerrado para utilizar mayor refuerzo interno
lo que se ha conocido como la tecnología así patentada Matrix dentro del recinto de la unidad de graves, y además utilizar un sistema de bus reflex. Pero en este punto, con independencia de los cambios que se hicieron en los materiales empleados para el Twitter, etc., y ya que se ha hecho referencia a la tecnología patentada Matrix, es justo reconocer el que será otro de los más importantes hombres en Bowers and Wilkins, Lawrence Dickey, el papá de la Nautilus. Posteriormente hablaremos sobre la Nautilus, pero ya creo que en este momento ha sido o era preciso hablar de él porque ya se había contado con los servicios de él para el desarrollo de la Matrix 801. Luego ya vino la Matrix 3, en la que se prescindió, como dije anteriormente, de los sistemas de protección que se habían introducido anteriormente, los refuerzos aún mejorados, etc. Pero como dije, es el momento de hacer referencia a otro de los modelos icónicos de la marca, porque también de alguna forma u otra sería lo que vendría con posterioridad, marcaría la tendencia, el ADN de la marca, el modelo Nautilus. Entre la serie Nautilus, que aparecería sobre 1995-1996, y la serie Matrix, vino la que se ha convertido en una pieza clásica, otro santo grial, pero que a día de hoy también continúa en venta, sigue en producción, aunque se dice que se encuentra ya superada. Sin embargo, sigue estando en venta y sigue siendo considerada como el máximo exponente de la marca, y uno de sus artífices, como dije anteriormente, fue Lawrence Dickey, el modelo Nautilus. El modelo Nautilus es un tour de force, es un proyecto sin compromiso económico en el que se le dice a Lawrence Dickey: haz lo mejor que puedas hacer. Al principio Lawrence Dickey baraja la posibilidad de dipolos, ¿no?, para el modelo Nautilus, cosa que hoy parece llamativo. Tengamos en cuenta que ya la marca con el modelo de M70 había hecho sus pinitos, había experimentado en el ámbito electroestático. A su vez también la tecnología de los paneles electroestáticos, los dipolos, se encontraba ya bastante avanzada. Peter Walker venía desarrollando su modelo quad LSL, el 57 y posteriormente el 63 desde hace muchísimo tiempo, pero finalmente Lawrence dijo: no, me decanto por utilizar transductores electromecánicos convencionales y voy a hacer algo más arriesgado, más avanzado en otro terreno, en el del recinto, y a su vez también no voy a utilizar filtro, voy a utilizar un modelo que sea activo y sin filtros. Además, para conseguir un sonido sin coloración, para conseguir un sonido lo más puro perfecto, voy a utilizar líneas de transmisión, los famosos tubos. Otro de los aspectos que quiso mejorar Dickey fue, el cono de medios famosísimo ya de Kevlar, esa unidad amarilla de Kevlar, tiene grandes características, propiedades de rigidez, pero yo quiero algo todavía más rígido. ¿Qué ocurre? Que para eso voy a tener que utilizar unidades más pequeñas. Voy a utilizar domos de metal más pequeños, y eso me va a tener que llevar necesariamente, por la mayor limitación que voy a tener en el rango de frecuencias en cada una de las unidades, a utilizar 4 vías en lugar de 3. Y ese fue el siguiente punto básico, la siguiente seña de identidad básica del diseño de la Nautilus. De esta forma, Dickey lo que pretendía era hacer algo semejante a lo que se conseguía con un dipolo, pero a su vez también huyendo de las limitaciones propias del dipolo y de la ausencia de recinto. Y además, algo que ya se había puesto en práctica, sobre todo muy contrastado en el terreno, con el Twitter 801 montado en campo libre, con la unidad de medios, el cabezal de medios y la unidad de agudos que se había montado en la serie Matrix, en las 801. Y dice: voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer utilizando, en este caso, líneas de transmisión y para todos los transductores. Y sobre todo, y aquí venía también otra de las grandes singularidades, especialmente, y en lo que se refiere a la unidad de graves, que va a ser un 12 pulgadas, voy a utilizar una línea de transmisión con la forma, al menos externamente, de un nautilo. Aunque, para ser justos, habría que reconocer que en los primeros diseños del modelo Nautilus se volvió otra vez a hacer hincapié en ese modelo Matrix, y por tanto se utilizaba en el cajón de graves un cajón, valga la redundancia. Pero finalmente Dickey terminó abandonando la solución Matrix y el empleo de un cajón, un recinto para los graves, por esa línea de transmisión. Y ahí sí que salió en los prototipos de la Nautilus, un híbrido un tanto extraño, en la que por una parte se veía la parte superior con las 3 unidades y luego la parte inferior
con la unidad de graves. Hasta que dijo Dicky, no, no me convence, voy a utilizar una cuarta vía en la que voy a utilizar una línea de transmisión y voy a huir ya de ese recinto matrix. Lo que ocurría, y aquí vino también otro de los elementos icónicos de la Nautilus, es que para alojar la unidad de graves de 12 pulgadas en una línea de transmisión, evidentemente se necesitaba mucha longitud. Hoy en día también hay muchos fabricantes, por ejemplo PMC, que siguen utilizando en las unidades de graves una línea de transmisión porque se dice que es la que crea una sensación de grave más profundo y con menos distorsión. Pero claro, eso implica un recinto de dimensiones considerables. Y como dije anteriormente, ahí es donde surge la idea de utilizar la forma de la naturaleza. Digamos que la naturaleza fue la inspiración para Lawrence Dickey al utilizar una fórmula concéntrica que es la propia del Nautilus, del Nautilo, que permitía alojar ese recinto cerrado, esa idea tubular que ya habíamos visto en las unidades de agudo de medios, pero ahora para los graves, permitiendo enrollarlo dentro concéntricamente. Al final daba una longitud más o menos aproximada de unos 3 metros, pero de reducidas dimensiones. Y así fue como, según Dickey, se conseguía el movimiento pistónico perfecto. Tenemos 4 vías, tenemos 4 transductores que están optimizados, ninguno va a trabajar fuera de rango, van a trabajar todos en su zona óptima, nuevos materiales, en este caso era una aleación de metal, y además montadas en línea de transmisión. No va a ser un dipolo, pero sí vamos a tener una radiación cuasi perfecta, puesto que tenemos un recinto mínimo. El recinto que tenemos es el mínimo imprescindible y necesario para dar el refuerzo al transductor. Y la Nautilus se convirtió en una leyenda. Y la Nautilus terminó en museos como una pieza de arte contemporáneo. Y la Nautilus se ha convertido, a pesar de los pesares y a pesar del tiempo transcurrido, en un altavoz de referencia. Se ha convertido en todo un icono, es una leyenda del audio, es uno de esos altavoces por el que todos hemos suspirado. Y yo tuve la ocasión de escucharlo y tengo que reconocer que me marcó. Es cuando uno dice de esos sistemas que has escuchado que más te han impresionado, pues fue efectivamente uno que tuve ocasión de escuchar en Portugal hace ya bastantes años, en una feria de audio en Oporto, en un hotel Sheraton, en el que se había montado un sistema que estaba integrado por las caracolas, las famosas caracolas de Nautilus, en color negro en aquella ocasión, y por bloques de amplificación de clase. Cuando yo escuché este sistema ya se había producido ese matrimonio entre clase y Bowers & Wilkins que todavía creo a día de hoy se mantiene. Y os puedo garantizar que el sonido era sobrecogedor. Os puedo garantizar que es muy probablemente, bueno, con toda seguridad, de lo mejorcito que he escuchado. Y os puedo garantizar que la sala de escucha de las Nautilus estaba siempre llena. Y os puedo garantizar que había peleas por hacerse con el punto dulce. Y os puedo garantizar que el sonido era apabullante. Era de una limpieza, de un detalle, de una transparencia, de una delicadeza brutal. Era sobrecogedor. Repito, de lo mejorcito que jamás he escuchado, por no decir lo mejor que jamás he escuchado. Si tengo que decir algo que me llamó la atención del sistema, aparte de esa aireación, de esa espacialidad, del detalle, de la naturalidad, del sonido sin esfuerzo, quizás sería el hecho de que no tenía los graves que yo esperaba que pudiera tener. También es verdad que en aquella ocasión no se eligieron piezas que fuesen muy contundentes, pero es cierto que no faltaba el grave, pero tampoco era un grave contundente, no era un grave espectacular. Cuando yo escuché las Nautilus, las caracolas, yo tenía por aquel entonces un sistema que estaba integrado también por unas Nautilus 802, el modelo Nautilus. Y me dio la sensación de que el modelo Nautilus 802, con sus 2 unidades de 8 pulgadas y su recinto daba más grave, era capaz de producir un grave más profundo, con más pegada, con más slam, que el que tuve ocasión de escuchar con esas 12 pulgadas y la línea de transmisión del modelo Nautilus original. Pero esto hay que ponerlo mucho entre comillas o en paréntesis si queréis, porque evidentemente no tiene nada que ver la escucha que yo pude hacer en aquel hotel de las Nautilus, aunque fue un rato largo, con lo que yo estaba habituado a escuchar en casa. Tendría que haber escuchado las 802 en aquella misma sala o, en su caso, haber tenido la fortuna de haber podido escuchar las Nautilus originales en mi casa para poder hacer una comparación justa. Pero, y esto ya me lleva directamente a hablar, ya para concluir, de otra cosa que me ocurrió que también me dejó un poco asombrado en el mismo sentido, que fue cuando escuché la Nautilus 801 Diamante.
Y es que ya directamente pasamos, a modo de cierre de este vídeo, a hablar de otro de los grandes iconos que no es sino una evolución de la Matrix 801, pero mucho más mejorada, más evolucionada y que integra elementos de la Nautilus de 1993, cuando posteriormente en 1996, ya fallecido John Bowers, la marca lanza, intentando hacer eco de esa mercadotecnia, de esas soluciones novedosas que había utilizado en el modelo Nautilus, en la serie Nautilus, que realmente era la serie 800, pero que haciendo uso, haciendo eco de la nomenclatura Nautilus, la denominó la serie 800 Nautilus. Ya digo que yo tuve las 802 durante muchísimo tiempo y es una caja a la que le tengo muchísimo cariño. Y cuando escuché la 801, Diamante en concreto, tuve la ocasión de escuchar la Diamante, había visto muchísimas veces la 801 en catálogos, la vi en tiendas, pero nunca había llegado a escucharla hasta que por fin un día tuve la fortuna de escuchar la 801D y lo hice en una sala de dimensiones más que considerables, era una sala muy grande. Y nuevamente me volvió a llamar la atención que el grave no era el grave que yo esperaba encontrar de un altavoz de 15 pulgadas y de un recinto de tan generosas dimensiones. Curiosamente, el altavoz me dejó impresionado y muchísimo por la naturalidad con la que se abrió el piano de un tema que es de los Eagles, del último de los trabajos que hicieron los Eagles, el Hell's Freezes Over, que tan de moda se puso, cuando el infierno se congele será cuando nos juntemos para volver a tocar, dijeron los Eagles, algo así como dijo Sean Connery cuando volvió a hacer de James Bond, nunca digas nunca jamás. Pues efectivamente, uno de los temas de New York Minute, un minuto en Nueva York, New York Minute, abre con un piano que lo escuché con la 801D de una forma que también me impactó. Porque esperaba encontrarme un altavoz contundente, esperaba encontrarme con la 801D con un altavoz visceral, esperaba encontrarme un altavoz de esos que me iba a pegar una patada en el pecho y me iba a tirar al suelo. Y sin embargo, por el tamaño de la sala, ya digo que era una sala muy grande, destacó más en la claridad, en la transparencia, en la riqueza del piano que en el grave. No es que no tuviese grave, es que sencillamente me dejó boquiabierto, me dejó noqueado en otros aspectos o apartados que yo no esperaba encontrar tan brillantes. Y no digo brillantes de fatigante, sino de brillante de sobresaliente. Y es que claro, yo estaba habituado al modelo Nautilus, a palo seco, y cuando realmente escucho ese Twitter de Diamante y escucho la mejora que se había introducido en el Kevlar, en la zona de medios, me quedé impresionado. Y bueno, en definitiva, el modelo 801D ha sido el último modelo 801 que ha hecho Bowers & Wilkins. Y es que aquí ya se aplica toda esa tecnología, toda esa innovación que se había obtenido anteriormente, el recinto Matrix, ahora un puerto Flowport y ahora, sobre todo, ese Twitter revestido con diamante, esa cúpula de diamante. Simplemente decir que este monitor, el 801, en sus distintas variantes, bien sea inicialmente el Nautilus o posteriormente los distintos modelos diamante, el diamante 1, porque no ha habido 801 más allá de la D1, sí lo ha habido actualmente, pero eso merece un punto y aparte. Como decía, supone una variación a los requerimientos de los estudios, fundamentalmente Abbey Road. Aquí, que no se me enfade ningún aficionado, por favor, no os lo toméis a la tremendusca, que nadie me lo tome a mal. Sí que es verdad que se había dicho que el modelo Matrix estaba fundamentalmente encaminado hacia la música clásica y que en cambio para la música pop, para la música rock, hacía falta más dinámica, hacía falta mayor nivel de presión sonora. Y es entonces cuando le piden a Bowers que desarrolle la siguiente variación de la serie 800. Y es entonces cuando dice, bueno, pues vamos a utilizar el tirón comercial que ha tenido la Nautilus, o al menos el tirón que ha tenido a nivel de prestigio de la marca, y vamos a utilizar la nueva serie 800, la denominación Nautilus, y vamos a crear un nuevo modelo 801 que realmente no deja de ser sino una Matrix con nuevos añadidos, con un nuevo cabezal, en este caso era el cabezal de Marlan que desarrolló Dupont, volvemos a montar el Twitter en campo libre, etc. Montamos ahora una unidad de 15 pulgadas para tener mayor registro en graves, para obtener mayores niveles de presión sonora, y así consiguen unas nuevas especificaciones técnicas que se habían impuesto desde Abbey Road para la grabación de pop y rock, y así se evitaba tener que ir alterando o alternando entre altavoces, es decir, cuando estamos grabando clásica tiramos de las Matrix 801 y en cambio para otro tipo de modelos vamos a utilizar otros monitores de estudio. Y así la 801, inicialmente la Nautilus y posteriormente la Diamante, se vuelven a convertir nuevamente en uno de los altavoces más utilizados como monitores de estudio. Y ahí es donde ya acaba la 801. Y es verdad que actualmente, si veis en la página web de Bowers & Wilkins,
vais a encontrar nuevamente la nomenclatura, denominación, terminología 801, pero que realmente no es la 801 que hemos conocido. Para que nos entendamos, la 801 ha sido siempre la 800 de la serie 800, valga la redundancia, de Bowers & Wilkins, pero con una unidad de 15 pulgadas. Cuando Bowers decide cesar la producción de la unidad de 15 pulgadas y la reemplaza por el modelo 800 con dos unidades de 10 pulgadas, lo hace porque considera que el modelo de 15 pulgadas es poco amigable a nivel de sala doméstica, ya no responde a ese concepto de DM, de monitor doméstico, Domestic Monitor, y que, aunque está bien pensado para estudios, y en los estudios de grabación sí que da un compromiso razonable, por otra parte implica gran dificultad en términos de amplificación, módulo de impedancia que suele caer en la zona de los 90 Hz y en la zona donde está hecho el ajuste para el puerto, que al final dice la marca, vamos a cambiarlo por dos unidades de 10 pulgadas, que tampoco van a ser especialmente fáciles, pero no va a ser el de 15 pulgadas. Y además va a tener un recinto más estrecho. Y así es como aparece el modelo 800. Y así es como el modelo 800 coexiste inicialmente con el modelo 801 y paradójicamente el que había sido el buque insignia, el modelo 801, coexiste en la serie Diamante, en la primera, en la Diamond 1, con el modelo 800. Pero paradójicamente el modelo 800 se termina convirtiendo en el flagship, en digamos el tope de gama, y el modelo 801, que siempre había sido el tope de gama, debía haber sido siendo el tope de gama, pasa a ser el segundo de la línea. Esto desaparece ya con la siguiente generación de la Diamante, con la Diamond 2, puesto que ahora ya Bowers & Wilkins sí que toma la decisión de hacer desaparecer el tradicional e icónico modelo 801. Y sin embargo, ha sido ahora recientemente con la nueva serie Diamante, con la Diamante 4, cuando Bowers & Wilkins vuelve a retomar la denominación que parece un tanto impropia para el tope de gama 801, cuando realmente lo hace para una configuración que nunca jamás fue la 801. Es decir, volvemos a los dos altavoces de 10 pulgadas y le ponemos la nomenclatura 801, que siempre estuvo pensada para el modelo de 15 pulgadas o en su caso cuando era el modelo Matrix con la unidad de 12 pulgadas y un recinto gordote. Desaparece la lavadora a cambio del modelo más fino, más amigable, más doméstico, que ya se había desarrollado con el modelo 802, ahora con el modelo 800, que realmente no viene a ser sino una 802 hipervitaminada en esteroides. Bueno, pues espero que os haya gustado. Evidentemente, este vídeo daría para hablar mucho más. Pero bueno, eso daría para otro vídeo. Son anécdotas. Quería ahora hacer una visión general global de la marca con detenimiento de lo que son algunos de los más clásicos, icónicos diseños de Bowers & Wilkins. Una marca a la que le tengo un gran aprecio y gran cariño.